Hola amigos de YouTube. Bienvenidos nuevamente a Justitia, su canal de derecho. Hoy veremos el servicio militar obligatorio en Colombia, pero antes los invito para que se suscriban a mi canal. El servicio militar obligatorio es uno de los deberes consagrados en la Constitución política y que a los estudiantes de último año de bachillerato les causa mayores dolores de cabeza. Si quieres saber en qué consiste, sus excepciones y todo lo relacionado, quédate hasta el final del video. Marco legal. Constitucionalmente, el servicio militar obligatorio aparece en el artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo. El bloque de constitucionalidad, artículo 93, incorpora todos los tratados y convenios internacionales firmados por el Estado con rango constitucional. Por ello, la Convención de los Derechos del Niño y el protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados hace parte de la normativa que regula el servicio militar obligatorio. Estos establecen que la edad mínima para hacer parte de las Fuerzas Armadas cuando se es voluntario es de 15 años y de manera obligatoria de 18. Colombia, desde el año 2000, adoptó la normativa para que ningún menor haga parte de las filas de las Fuerzas Armadas bajo ninguna circunstancia. La Ley 1861 de 2017 es la que en la actualidad reglamenta el servicio militar obligatorio en Colombia y vamos a verla en profundidad. Generalidades. El artículo 11 de esta ley nos dice: todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar como reservista de primera o segunda clase a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad y hasta que cumpla los 50 años. De primera clase son aquellos que van a prestar el servicio militar. Segunda clase son aquellos a quienes se les define su situación militar sin cumplir con la obligación de prestar el servicio. En el artículo 13 se encuentra definido el tiempo que debe durar el servicio militar. El servicio militar obligatorio tendrá una duración de 18 meses. Sin embargo, su parágrafo nos dice: el servicio militar obligatorio para bachilleres mantendrá el periodo de 12 meses. Y el artículo 15 nos dice: el servicio militar obligatorio se prestará como soldado del ejército, infante de marina en la Armada Nacional, soldado de aviación de la Fuerza Aérea, auxiliar de Policía Nacional y auxiliar del Cuerpo de Custodia en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Las excepciones. La Ley 1861 de 2017 establece una larga lista de excepciones para quienes no deben prestar el servicio militar obligatorio. Estos son: el hijo único, hombre o mujer; el huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse su sustento; el hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años cuando estos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho hijo vele por ellos; el hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos que, siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo; los hijos de oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina profesionales, agentes, nivel ejecutivo y de la fuerza pública que hayan fallecido o que los organismos y autoridades médico-laborales, militar o de policía hayan declarado su invalidez en combate o en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, a menos que, siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo; los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes; asimismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias dedicados permanentemente al culto; los casados que hagan vida conyugal; quienes acrediten la existencia de unión marital de hecho legal
legalmente declarada. Las personas en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial permanente. Los indígenas que acrediten su integridad cultural, social y económica a través de certificación expedida por el Ministerio del Interior. Los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en el registro civil. Esto es, quien cambia voluntariamente su género de masculino a femenino y hace dicho cambio en el registro civil. Las víctimas del conflicto armado que se encuentren inscritas en el registro único de víctimas. Los ciudadanos incluidos en el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación. Los ciudadanos desmovilizados previa acreditación de la Agencia Colombiana para la Reintegración. El padre de familia. Objeción de conciencia. El literal N del artículo 12 de la Ley 1861 reconoce a los ciudadanos objetores de conciencia como excluidos de prestar el servicio militar. La Corte Constitucional, a través de diferentes sentencias, ha establecido el derecho a la objeción de conciencia para no prestar el servicio militar obligatorio basado en el artículo 18 de la Constitución Política. Se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Al respecto, la Corte dice: el reconocimiento a la objeción de conciencia se encuentra intrínsecamente relacionado con el derecho a la libertad de conciencia y no se constituye en una evasión al ordenamiento jurídico, sino que por el contrario, toda sociedad democrática debe estar interesada en el respeto de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. No se trata de hacer prevalecer el interés de uno o unos pocos frente al de muchos o la inmensa mayoría. Es un problema de calidad democrática y respeto de los derechos individuales básicos. Cuando el Estado admite la objeción de conciencia de un particular, está potenciando en beneficio de toda la sociedad ese valor fundamental. No aptos. Se consideran no aptos para prestar el servicio militar obligatorio aquellos que no están exentos, pero que luego del examen de aptitud contemplado en el artículo 18 y siguientes de la Ley 1861 se determina que no tienen las condiciones físicas o psíquicas que les permitan servir a las fuerzas militares. También están excluidos de prestar el servicio militar quienes se gradúan de colegios militares o policiales. El proceso. Todo varón que cumpla 18 años debe inscribirse. Quienes están estudiando en grado 11, la institución deberá informar a sus estudiantes sobre el proceso de incorporación, las causales de exoneración y la objeción de conciencia. Una vez hecho el registro, se citará para practicar el examen de aptitud psicofísica, el cual se hará en 3 sesiones. Quienes resulten aptos podrán ser incorporados hasta antes de cumplir 24 años, eso dependiendo de las necesidades del servicio. Quien evade el proceso se le considerará remiso y deberá pagar una sanción pecuniaria y además prestar el servicio si no está excluido y es apto. Cuota de compensación. El inscrito que no se registre a filas y sea clasificado deberá pagar una contribución ciudadana, especial y pecuniaria al Tesoro Nacional, pero están exonerados de pagar cuota de compensación militar los siguientes: las personas en situación de discapacidad física, psíquica y neurosensoriales con afectaciones permanentes graves e incapacidades no susceptibles de recuperación, los indígenas que acrediten su integridad cultural, social y económica a través de certificación expedida por el Ministerio del Interior, el personal clasificado en los niveles 1, 2 y 3 del CISBEN o puntajes equivalentes a dichos niveles, conforme a lo indicado por el Departamento Nacional de Planeación, los soldados desacuartelados con ocasión del resultado de la evaluación de aptitud psicofísica final, quienes al cumplir los 18 años estuvieran en condición de adoptabilidad, encontrándose bajo el cuidado y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, las víctimas inscritas en el Registro Único de
de víctimas. Los ciudadanos desmovilizados previa acreditación de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Los ciudadanos en condición de extrema pobreza previa acreditación del programa dirigido por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ASPER Red Unidos, o la entidad que el gobierno nacional determine para el manejo de esta población. Los ciudadanos que se encuentren en condición de habitabilidad de calle previo censo o certificación por parte del respectivo ente territorial. Es de tener en cuenta que en Colombia existen una mayor oferta de las personas aptas para prestar el servicio militar obligatorio que las que requieren las fuerzas militares. Por ello, muchos aptos son excluidos por razones del servicio. Y bien amigos, espero haber aclarado las dudas sobre este tema. ¿Tienen preguntas? Déjenmelas en la caja de comentarios. Si te gustó, dale like y suscríbete para hacer más videos como este. Hasta pronto.